Hola, bienvenidos a una nueva emisión informativa de Directo América por France 24. Yo soy Andrés Mesa Muñoz y a continuación los titulares. Séptima jornada de liberación en Gaza. Hamás entregó a los 6 rehenes mientras Israel liberará a más de 600 presos palestinos. Israel también confirmó que los restos que recibió el viernes sí pertenecen a Shiri Vivas luego de un aparente error de identificación del grupo islamista. Cierre de campaña en Alemania. Líderes de los principales partidos políticos celebraron ayer sus últimos eventos de cara a las elecciones anticipadas de este domingo. El apoyo a Ucrania divide al país cuando más de 1 millón de ucranianos están refugiados en territorio alemán. El Salón Anual de la Agricultura en París abrió sus puertas este sábado. El presidente francés Emmanuel Macron inauguró el evento y desde allí reiteró su posición en contra del acuerdo comercial entre el Mercosur y la Unión Europea, alegando que perjudica a los agricultores locales. Empezamos en Medio Oriente. Este sábado tuvo lugar la séptima liberación de rehenes israelíes protagonizada por combatientes armados de Hamás, primero en Rafah con la entrega a la Cruz Roja y al ejército israelí de 2 rehenes, después en Nuseirat, donde fueron liberados otros 3 secuestrados y finalmente un 6º cautivo que ya fue entregado también a la Cruz Roja. Más detalles en el siguiente informe. En Rafah, Tal Shawam y Avera Mengistu fueron los 2 primeros rehenes liberados el sábado por la mañana. Unas horas más tarde, en Nuseirat, en el sur de la Franja de Gaza, otros 3 rehenes fueron liberados y entregados a la Cruz Roja, y luego tomados a cargo por el ejército israelí para regresar a su territorio. Como en liberaciones anteriores, el movimiento islamista Hamás y grupos armados aliados hicieron una puesta en escena propagandística de las liberaciones. 4 de los rehenes fueron secuestrados durante los ataques del 7 de octubre. Otros 2 fueron capturados por separado hace unos 10 años en la Franja de Gaza. En Tel Aviv, en la llamada Plaza de los Rehenes, la emoción es fuerte. Lo mismo ocurre con los parientes y familiares de los rehenes. Una mezcla de alegría y alivio. Tras 2 días especialmente duros para los israelíes, con la repatriación el jueves de los restos de Odette Lifshitz y los 2 niños de la familia Vivas, y el de su madre Shiri el viernes. Es un día complejo porque ayer recibimos el cuerpo de la rehén Shiri Vivas y expresamos nuestras condolencias a la familia Vivas y enviamos nuestros pensamientos. Nos alegramos de que esté en casa y continuaremos juntos hasta que el último rehén sea liberado. A cambio, las autoridades israelíes han accedido a liberar a 602 detenidos palestinos. Se trata del 7º intercambio de rehenes por prisioneros en virtud del acuerdo de alto al fuego del 19 de enero entre Israel y Hamás. Ahora se prevé la continuación de las negociaciones para la devolución de los aproximadamente 70 rehenes restantes, la mitad de los cuales se cree que están vivos, y la retirada de las tropas israelíes del territorio palestino. Este fue el último grupo de rehenes liberados bajo la primera fase del acuerdo, con miras a una eventual segunda fase en la que se produciría el resto de liberaciones. Desde Jerusalén, nuestro corresponsal Federico Cuevas Verena nos cuenta qué sigue en el proceso. Lo que se espera para la próxima semana en lo inmediato es que Hamás tiene que liberar los últimos 4 cuerpos de los rehenes muertos para completar los 33 previstos en la lista de liberaciones de la primera fase. Con eso quedarán 59 secuestrados todavía en la Franja de Gaza. Al menos 35 de ellos han sido confirmados que están sin vida según el ejército israelí, y deberían salir en esa segunda fase de la tregua junto a la retirada de tropas israelíes de Gaza y el cese al fuego permanente, pero no está claro que esa segunda fase vaya a ocurrir. Las negociaciones indirectas, al menos serias, todavía no han comenzado, solo comenzarían la próxima semana con el envío de la delegación israelí a Doha 3 semanas más tarde de lo originalmente previsto en el pacto. La actual fase termina el 1 de marzo y es una incógnita qué pasará después. Hoy en un comunicado Hamás dijo estar comprometido con el acuerdo, dice a diferencia de las dilaciones de Israel, y que pretenden un intercambio amplio en la fase 2. Recordemos que Hamás ha ofrecido liberar a todos los rehenes vivos
juntos en una sola liberación en esa segunda fase y no por etapas como lo ha hecho en esta primera, a cambio de la retirada total de las tropas israelíes de Gaza. Sobre la posición israelí, lo que los medios locales han reportado en los últimos días es que el gobierno de Benjamín Netanyahu podría apostar por extender esta fase 1 para dar lugar a esas negociaciones, conseguir liberaciones adicionales de los rehenes vivos, pero no pasar a la fase 2, lo que le permitiría a Israel retomar los ataques en Gaza, que es una de los deseos de la coalición de gobierno de Netanyahu, y hacerlo todavía con aún más violencia e incluso con medidas como retener el ingreso de la ayuda humanitaria. Casi a la par con estas liberaciones, el cuerpo de la rehén Shiri Vivas fue finalmente devuelto a Israel. Las autoridades confirmaron este sábado que sí eran sus restos luego de que el jueves el grupo Hamás entregara el cadáver de una mujer cuya identidad se desconoce, en lo que fue un aparente error de identificación. La familia afirmó este sábado que no había recibido detalles por parte de las autoridades israelíes sobre las circunstancias del asesinato de la rehén y de sus 2 hijos. En este convoy llegaron los restos de Shiri Vivas a un centro médico de Tel Aviv. Tras varias horas de autopsia, las autoridades israelíes pudieron confirmar que el cadáver era efectivamente el de la madre de los 2 niños Vivas. Anoche nuestra Shiri volvió a casa. Al final del proceso de identificación esta mañana hemos recibido la noticia que tanto temíamos. Nuestra Shiri ha sido asesinada en cautiverio. El cadáver fue entregado a la Cruz Roja el viernes por la noche. El día anterior, Hamás había entregado 4 cadáveres, pero las autoridades israelíes se dieron cuenta rápidamente de que uno de ellos era en realidad el de una mujer de Gaza. Para Benjamín Netanyahu, se trataba claramente de una violación del acuerdo. Hamás, por su parte, reconoció un error. Los otros cadáveres entregados el jueves eran efectivamente los de Kafir y Ariel Vivas, así como el de Odette Lifshitz. Según el ejército de Israel, los 2 niños Vivas fueron asesinados en noviembre de 2023 a manos de milicianos islamistas cuando Hamás afirma que murieron en bombardeos israelíes. Frente al centro forense de Tel Aviv, decenas de israelíes acudieron a presentar sus respetos a la familia. Hemos venido esta noche a presentar nuestros respetos a la familia Vivas. Estamos desolados. Eran niños muy pequeños y esta es su madre. Y como ser humano, esto no está bien. Para la familia, ahora puede empezar el luto, sobre todo para Yarden Vivas, esposo de Shiri y padre de los 2 niños, que fue liberado el 1 de febrero. Pasamos a Alemania porque se conocen nuevos detalles del sujeto que apuñaló gravemente a un hombre español este viernes en Berlín en el Memorial del Holocausto. Se trata de un refugiado sirio de 19 años quien, según las autoridades, quería matar judíos. El sospechoso llegó a territorio alemán en 2023 como menor no acompañado, de acuerdo con los investigadores, que añadieron un posible vínculo del ataque con el conflicto en Medio Oriente. Y este ataque ocurrió mientras varios de los principales candidatos en las elecciones federales cerraban sus campañas. Este domingo, 59 millones de alemanes votarán para elegir a los 630 representantes en el Bundestag. Alemania es uno de los principales aliados militares de Kiev y también un país de refugio para más de 1 millón de ucranianos quienes siguen de cerca la evolución de las próximas elecciones en suelo alemán. El futuro de la ayuda de Berlín a Ucrania es una de las cuestiones que dividen a los alemanes. En Berlín, el movimiento pacifista se tomó las calles durante la campaña para las elecciones generales. Llevan 3 años denunciando el suministro de armas y el apoyo de Alemania a Ucrania. El anuncio de conversaciones de paz entre Moscú y Washington fue un rayo de esperanza para estos activistas. Me parece obvio que lo primero que hay que hacer es detener el suministro de armas para facilitar las conversaciones. En los últimos 3 años, Alemania ha proporcionado más de 44.000 millones de euros a Ucrania y ha acogido a más de 1 millón de refugiados, un tema que apenas ha salido en los debates electorales. Temo que algunas promesas no se cumplan, que algunos compromisos se hayan anunciado solo para ganar votos y que al final no se produzca ninguna acción concreta. No solo en la Unión Europea, sino también en el mundo, Alemania es una economía importante y uno de los principales actores políticos. Todo lo que dice Alemania, las elecciones y lo que se decidirá después es seguido muy de cerca por los demás. Tanto la extrema derecha como la extrema izquierda hacen campaña contra el suministro de armas y casi la mitad de los alemanes se oponen a él. En el Parlamento los verdes figuran entre los más partidarios de Ucrania, pero dudan que Berlín aumente su ayuda militar.
Por desgracia, espero que el próximo gobierno federal mantenga su tibio apoyo. Pero aún espero que todos comprendamos que la paz con Rusia y Putin solo pueda lograrse si nos enfrentamos a él de forma contundente y clara. Alemania se ha comprometido a apoyar a Ucrania mientras sea necesario, pero el alcance de este apoyo dependerá sobre todo de la composición del próximo gobierno. En noticias de Francia, este sábado se inauguró el Salón de la Agricultura en París, una feria anual que tiene tintes políticos y de la que participó el presidente Emmanuel Macron. El mandatario habló con los agricultores tras meses de tensiones con este sector que denuncia el detrimento de sus condiciones debido a la competencia extranjera. Nuestra periodista Natalia Ruiz Giraldo se encuentra allí en este momento. Natalia, muy buenos días. ¿Hay ambiente tranquilo en comparación con el año anterior? Sí, un ambiente muy tranquilo desde esta mañana cuando llegó el presidente Emmanuel Macron a inaugurar ya oficialmente este Salón de la Agricultura aquí en el sur de la capital francesa. Antes de esa inauguración, de hecho, durante un poco más de una hora se reunió con los representantes de los diferentes sindicatos agrícolas precisamente para discutir de la situación, y todo esto pues se ha llevado a cabo en un clima bastante tranquilo, muy diferente a lo del año pasado cuando el presidente fue recibido bajo abucheos, empujones bastante violentos y también invectivas muy fuertes. Todo esto perturbó muchísimo la visita del presidente, que además tuvo que esperar varias horas antes de inaugurar el salón. Pero la situación es bastante distinta el día de hoy, especialmente porque, bueno, no es que la ira de los agricultores haya calmado del todo, pero es cierto que esta semana, de hecho, aquí en Francia se aprobó la ley de programación agrícola que va a simplificar especialmente todos los trámites administrativos y también en algunas cuestiones sanitarias. Todo esto para los agricultores, mientras que pues es cierto que hay una parte de los ecologistas, de la izquierda y por supuesto de organizaciones a favor del medio ambiente que no ven con buenos ojos precisamente esa flexibilización de las reglas sanitarias. Pero lo que les puedo decir es que hasta ahora esta visita ha sido muy tranquila. Emmanuel Macron se tomó foto con la vaca Upet, que es la mascota de este año de este salón. Ha estado caminando, deambulando por los diferentes stands, hablando con los productores, también hablando con los agricultores, y él que les ha dicho que cuentan con su apoyo y que considera que los agricultores no deben ser la variable de ajuste cuando se está hablando de poder adquisitivo ni tampoco de negociaciones comerciales. Y por ahora pues espera que el presidente esté todo el día aquí continuando hablando con las personas, con los diferentes agricultores, como les decía, y donde ha insistido que también van a seguir trabajando en el gobierno por mejores precios para que los agricultores obtengan mayores salarios. Esa es una de las grandes reivindicaciones, y a pesar de esta ley que va muy en su favor, pues por ahora, en todo caso, el salario de los agricultores está muy por debajo de lo que ellos esperan. Natalia, a propósito del apoyo de Emmanuel Macron a los agricultores, el presidente también habló nuevamente de su rechazo al acuerdo entre la Unión Europea y el Mercosur. ¿Qué dijo exactamente? Así es, de hecho, en un momento esta mañana en un stand había un grupo de agricultores del sindicato de jóvenes agricultores con pancartas que decían no al Mercosur, y él volvió a reiterar que no está de acuerdo, así como ese tratado entre la Unión Europea y el Mercosur está planteado, pues dice que por ahora no es aceptable para Francia. Ahora, es cierto que el país en realidad es una minoría frente a la Unión Europea. Allí en Bruselas en realidad sí quieren darle vía libre a este tratado, pero el presidente ha dicho que va a seguir trabajando precisamente para que esa pequeña minoría que no está de acuerdo de este tratado pues de alguna manera logre bloquear. También habló de esas tarifas que quiere imponer la administración Trump sobre los vinos y los licores franceses, especialmente el coñac, el armagnac, que ya están en unas situaciones complicadas en cuanto a tarifas aduaneras, especialmente con China. Y el presidente Macron dijo que de eso va también a hablarle a Donald Trump el lunes, justamente cuando esté allí en visita oficial en Washington, diciendo que entre aliados pues no se pueden hacer ese tipo de daño. Por supuesto, el presidente, que también habló de la situación en Ucrania y dijo que va a ir a hablar allá con Trump precisamente para llegar pues no a un cese al fuego, sino que en realidad se llegue a un acuerdo de paz y que todos los actores que deben estar sentados en esa mesa de negociación lo estén. Natalia, muchas gracias por este reporte desde París. Pasamos entonces ahora a noticias de México y la situación de los migrantes. El gobierno mexicano
abrió un centro de apoyo en la ciudad de Juárez, pero vamos a hablar de eso más adelante. Mientras, vamos a cerrar con noticias sobre la salud del Papa Francisco. En un nuevo comunicado publicado este sábado, el Vaticano anunció que el pontífice había descansado bien durante toda la noche y luego añadió que el texto de la oración habitual del Ángelus Dominical será publicado en lugar de ser leído. Ayer sus médicos indicaron que Francisco tendría que pasar toda la próxima semana hospitalizado debido a la neumonía bilateral que padece. Hasta aquí este informativo. Gracias por acompañarnos.